Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Reencuentro secreto o destino compartido? El regreso de Tuba Büyüküstün enciende la llama de la reconciliación con Engin Akyürek. Después de un largo silencio parisino, Tuba Büyüküstün ha vuelto a Estambul, y no de forma cualquiera. Su regreso no fue precedido por proyectos ni eventos oficiales, sino por un enigmático comentario. Tenía que reunirme en persona con alguien importante. Esta frase, que para muchos parecía un suspiro envuelto en misterio, fue suficiente para despertar viejos rumores, y alimentar nuevas esperanzas en el corazón de los fans. Lo más intrigante de todo es que, pocas horas después de su regreso, fue vista en un café del barrio de Nisantas, un lugar discreto pero muy frecuentado por artistas. En la misma tarde, Engin Akyürek también fue captado en el mismo sitio. Aunque no se les vio juntos, el hecho de que ambos estuvieran ahí por separado desató una tormenta de conjeturas. ¿Fue realmente casualidad o un encuentro cuidadosamente planeado? Algunos testigos comentaron que ambos parecían nerviosos, mirando a su alrededor con atención, como si esperaran evitar ser vistos. Lo curioso fue que sus entradas y salidas del local se produjeron con pocos minutos de diferencia. Este sincronismo no hizo más que avivar la idea de que hubo una reunión privada fuera del alcance de las cámaras, lejos del bullicio pero cerca de la verdad. El regreso de Tuba Büyüküstün no solo tiene una carga emocional, también parece estar vinculado a una necesidad de cerrar o reabrir un capítulo importante en su vida. París ha sido su refugio en los últimos tiempos, pero Estambul sigue siendo el escenario principal de sus grandes historias. Y en ese escenario, uno de los actores principales ha sido, sin duda, Engin Akyürek. Ciertas fuentes cercanas aseguran que ambos han estado en contacto de forma intermitente, incluso durante el tiempo en que parecían distantes públicamente. Algunos mensajes, algunas llamadas. Pero hacía falta una conversación cara a cara, de esas que cambian el rumbo de las emociones. La pregunta es: ¿fue este viaje solo para eso? La atmósfera del reencuentro se percibía en los detalles. Tuba Büyüküstün fue vista usando una bufanda que muchos fans identificaron como la misma que lució en una antigua sesión de fotos junto a Engin Akyürek. ¿Una coincidencia o un gesto sutil, quizás cargado de nostalgia? Esos pequeños símbolos son los que encienden la imaginación de los seguidores más románticos. La prensa rosa no tardó en hacerse eco del movimiento. Titulares como «Amor entre líneas», «La cita silenciosa de Tuba Büyüküstün» y Engin Akyürek comenzaron a circular con fuerza. Mientras tanto, ninguno de los dos ha hecho declaraciones. El silencio se ha convertido en un lenguaje propio entre ellos, donde cada gesto dice más que 1000 palabras. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Algunos usuarios compararon la supuesta escena del café con episodios de películas románticas. Otros analizaron los horarios, las prendas, los gestos. Cada detalle era una pista. Y en medio de esta búsqueda colectiva, renacía una ilusión: la de volver a verlos juntos. No es la primera vez que ambos despiertan rumores de reconciliación. Su historia, envuelta en talento, admiración mutua y una complicidad que traspasa la pantalla, ha sido durante años un rompecabezas sentimental que fascina al público. Pero esta vez, hay algo diferente. Un aura de intención, una sensación de que las heridas han sanado. La frase de Tuba Büyüküstün, alguien importante, fue analizada una y otra vez. ¿A quién más podría referirse si no es a Engin Akyürek? Su círculo íntimo guarda silencio, pero las miradas cómplices que compartieron en el pasado siguen resonando en la memoria colectiva. Y los encuentros que no se fotografían son, a menudo, los más sinceros. Desde el otro lado, Engin Akyürek no se ha mostrado molesto ni esquivo. De hecho, en sus últimas apariciones ha lucido más sereno, incluso con una leve sonrisa que algunos interpretaron como un signo de alivio. Tal vez el reencuentro era algo que también él deseaba desde hace tiempo. Las agendas de ambos, curiosamente, parecen haber quedado despejadas en las mismas fechas. No hay rodajes, no hay estrenos. Solo una ciudad, un café, y dos historias entrelazadas que se niegan a